Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Paolo Gas les damos la bienvenida a esta edición de Diarios de Pandemia. Hola, Pao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está José? Gracias. Ayer se cumplió una semana de la muerte, del asesinato de Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo Camargo. El presidente Sagasti se ha reunido con la familia de estos jóvenes y que murieron en esa gran marcha y ha prometido justicia y ha prometido apoyarlos. El gesto es importante, pero aún falta todavía cuestiones concretas por resolver, por ejemplo, indemnización. Ahí nos está acompañando hoy día para conversar el escritor peruano Daniel Alarcón desde Nueva York. Con él vamos a conversar más adelante. Daniel, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo, Hola. buenos días, Josefina. Ahí estamos viendo los tweets del presidente. Hace exactamente una semana las vidas de estos dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones de defensa de la democracia. Inti y Brian merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes. Por eso hoy he recibido a los padres y a los familiares de los heridos. Es imprescindible cerrar esta herida y para ello debemos identificar y sancionar prontamente a los responsables. Y eso es lo que esperamos que suceda, porque hay varias preguntas por responder. ¿Cuál fue esta línea de mando en la policía? ¿Quién determinó que dispararan como dispararon? Ahí está el tuit de la presidenta del Consejo de Ministros. Al concluir la reunión con los padres de Inti y Brian y de los jóvenes heridos víctimas de la marcha, acordamos crear un grupo de trabajo interministerial con la participación de ellos y de la sociedad civil representada en la Coordinadora de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuál fue la línea de mando? ¿Por qué? ¿Qué órdenes se dieron en ese momento? ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué respondieron así manifestantes en una marcha pacífica? ¿Por qué la policía fue, por ejemplo, a la casa de uno de los periodistas del comercio a pedir las pruebas, a pedir los perdigones? ¿Por qué se dijo primero que no habían habido perdigones y a la hora de hacer la autopsia, por supuesto que hubo perdigones y las armas que supuestamente no eran letales causaron 2 muertes y heridos graves? Además, ¿por qué, como ha denunciado Ojo Público, pudo entrar la policía al Hospital 2 de Mayo a tomar la foto de la historia médica de uno de los heridos? Una cosa que es absolutamente privada. Bueno, mientras esas preguntas se responden y pasan por supuesto, una reforma de la policía, una determinación de cuáles son las armas que se pueden usar en estos casos, en estas marchas. Estos chicos no iban a la guerra. Y también, mientras todo esto sucede, estamos todavía en una crisis sanitaria que no está bajo control. Estará decayendo un tanto la cantidad de contagiados, pero vemos que eso no es lo que está pasando en otras partes del mundo, o en Estados Unidos, que nos va a contar Daniel, o en Europa. Aquí se ha decidido, el presidente Sagasti decidió dejar a cargo del Ministerio de Salud a Pilar Massetti. No ha habido un cambio de timón, pero sí esperamos que haya un cambio de estrategia para controlar mejor esta vez a la pandemia en nuestro país. Y recordar que aún faltan 3.000 voluntarios para el ensayo de la vacuna de Sinopharm en nuestro país, un ensayo que está llevando a cabo la Universidad de Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy conversaremos, como hemos dicho, con Daniel Alarcón. Daniel es escritor peruano, vive desde muy chiquito en los Estados Unidos, es además productor ejecutivo de Radio Ambulante y El Hilo. También nos acompañará Alonso Balbuena, de Ojo Público, uno de los heridos. Él fue herido en la marcha el jueves 12. Y Uber Steve Ñahui Pérez, él es el hermano de Albert Yosemir Ñahui Pérez. Él ha sido herido de gravedad, está todavía en la unidad de cuidados intensivos y ha perdido un ojo. Congresista Daniel Olivares, quien estuvo acompañando a los jóvenes durante estas marchas y la represión y fue a ver a los heridos y acompañó también a la familia de los jóvenes muertos, también estará conversando con nosotros. Y también Carlos Rivera estará aquí, ha recibido Paolo Gas una nueva amenaza de muerte. Hablaremos con él sobre qué es la denuncia que se puede hacer en este caso y cómo parar de manera, aunque sea legal, esta constante campaña en contra de la información y del periodismo que hace Paolo Gas. Pau, tú comienzas con Daniel. Sí, bueno, ¿qué tal, Daniel? Buenos días, Muy gracias por bien, estar. Pau, buenos días. Buenos días. ¿Cómo viviste desde fuera la crisis que, digamos, mientras estaban siguiendo la elección de Trump, que ha sido un proceso muy intenso, ¿no? Entre Trump y Joe Biden. ¿Cómo viviste? ¿Qué información recibías? ¿Cómo se vio desde fuera lo que pasó en Perú? Bueno, fue justamente eso, estar toda mi atención enfocado, o sea, está completamente enfocado en lo que está sucediendo en Estados Unidos, en esta semana de ansiedad mientras se contaban los votos, cuando parecía que en cualquier momento iba a ganar oficialmente Biden. Luego
bastante extraña reacción de Trump o no reacción, que también causó su cuota de ansiedad que se mantiene hasta hoy. Y estaba muy enfocado en eso y realmente perdí la vista de lo que pasó, lo que estaba pasando en Perú. Y eso es algo, bueno, es muy común estar súper enfocado en un problema y luego como que tu otro país te toca el hombro y te dice, oye, no se olviden de mí. Entonces fue eso, básicamente, de que un amigo me texteó, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, van a intentarlo otra vez. Y bueno, pensé, lo intentarán otra vez, pero no va a pasar, como que es otra falsa alarma. Y bueno, esta vez pasó. Y ahí yo creo que como todos estaba ya hablando con amigos, con familiares, con todos los peruanos que estamos afuera, siempre pensando en cómo, con quién debemos, qué fuentes de información son las más fiables para entender qué está pasando en la calle. Y rápidamente creo que todos estábamos impresionados con la respuesta de la calle y sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se estaba viviendo con esa campaña con Trump y Biden? Hemos visto que a veces, bueno, canales, por ejemplo, como CNN, que normalmente no opinaban, ¿no? Recogían opiniones y no daban opinión. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en Estados Unidos a raíz de Trump? ¿Y esta idea de un periodista activista está viéndose de manera diferente? Sí, es que no lo veo como activismo. O sea, ya hemos pasado hace tiempo, yo creo, como un momento en que el periodismo puede pretender o eh, una supuesta imparcialidad, ¿no? En el caso de Trump, lo que estamos viendo hace mucho tiempo es una campaña deliberada de destruir las instituciones de la democracia desde adentro. Entonces, esta última pataleta que está haciendo de no reconocer una victoria contundente por casi 6 millones de votos a nivel nacional es solo el último ejemplo de una larga lista de ejemplos en donde eh, Trump ha querido siempre centrar el gobierno en su personalidad, en un culto de su personalidad. Eh, y, y, eh, y nos hemos dado cuenta también que todo lo que nosotros pensamos que era la fuerza democrática del país en realidad son costumbres, no hay leyes. Nosotros en Estados Unidos tenemos una constitución que asume la buena voluntad de los ejecutivos. Y bueno, hemos llegado a un punto en que eso ya no se puede asumir y en ese sentido el periodismo tiene el deber de nombrar lo que está sucediendo. Y lo que deberíamos decir que está sucediendo en este país ahorita, en Estados Unidos, es un intento de golpe. Punto. ¿No? O sea, hubo votación, Biden ganó 306 votos electorales, ganó el voto popular por más de 6 millones de votos, y un estado de Michigan donde Biden ganó por 150,000 votos, están tratando de quitarle la victoria. Lo mismo en Georgia, donde ganó por una cifra bastante menor de 14,000, pero digamos que ya el pueblo dio su veredicto y solo queda que Trump acepte. ¿Cuán difícil es que Donald Trump dé esta cosa que se dice el concede, ¿no? Porque está haciendo muchos esfuerzos. Él nunca, Pau, nunca va a aceptar que perdió. Y creo que eso es el daño más grave de todos los 4 años de daño que él ha hecho a las instituciones democráticas de este país y las instituciones, digamos, administrativas y gubernamentales de este país. El daño y su legado histórico más dañino y más importante va a ser cómo ha destruido o está destruyendo la fe del pueblo americano en sus elecciones. Eso es gravísimo. Y está pasando gota a gota con cada tweet, con cada declaración y sobre todo con la ayuda de los líderes de los partidos del Partido Republicano, ¿no? Y eso quizás es lo más decepcionante, porque no es que yo, o sea, uno puede estar en desacuerdo con políticos de la otra banda por A, B o C razón, por políticas, por visión del rol del gobierno, etcétera, etcétera, pero uno asume
que lo que es sagrado es el valor de la democracia, eso es algo que hay que proteger. Y lo que hemos visto es que por motivos personales, de ambición personal, mezquindad o inmadurez, qué sé yo, mucha gente del Partido Republicano, líderes, gente que se asumía que eran políticos serios, están muy dispuestos a seguirle la onda, que es una onda francamente destructiva. Claro, es el partido de Trump ahora, el republicano. Y si no está en la Constitución, ¿qué camino tomar si alguien no da el concito, el reconocimiento de que perdió? ¿Qué camino, ¿qué camino queda? O sea, digamos, proceso, alguien, o sea, Corte Suprema, ¿de dónde va a venir la transición de poder de Trump a Joe Biden? ¿No? O sea, lo que está pasando ahora es algo, o sea, que nunca se ha visto en Estados Unidos. O sea, digamos en 120 años, ¿no? Lo que está pasando ahora, o sea, Trump no tiene que hacer lo que se llama el concession, ¿no? Donde él llama a Biden y le felicita. Y, o sea, eso no tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que el 20 de enero se va y entra otra administración. ¿Cómo se va? ¿Se lo llevan los agentes del servicio secreto? O sea, el lunes, tanto Michigan como Pennsylvania tienen que certificar sus votos y con eso ya está, ¿no? O sea, todo lo demás es ruido y es caos y es distracción, confusión, y es tóxico y dañino, sin duda, pero ya está. O sea, el árbitro ya tocó el pitazo. Ahora, entonces luego creo que es el 14 de diciembre, por ahí, que el colegio electoral se reúne, ahí reúnen todos los votantes de todo el país y ya le darían los 306 a Biden y otra vez, es como que otro paso. Y luego, pues, o sea, que si en ese momento no sueltan o sea, porque hay una burócrata que está a cargo de firmar un papelito y este papelito es lo que permite que comience la transición de manera oficial. Eso significa cosas muy elementales como crearles cuentas de email para los nuevos integrantes de la administración de Biden. Cosas muy básicas. Soltarle plata para oficinas, ¿no? Compartir documentos que son como muy importantes sobre, digamos, coronavirus o seguridad nacional, etcétera, de presupuesto. Todo eso es parte oficial de la transición y eso es lo que no ha pasado. Pero esa burócrata, el 14 de diciembre, tiene que firmar ese papel porque ya el colegio electoral va a dar su fallo, ¿no? Si o sea, si ella no firma ese papel después de eso, me llaman otra vez y les explico lo que yo entiendo en ese momento, pero digamos que nunca ha pasado, esto nunca ha sucedido. No es tanto la llamadita de, oye, Joe, qué buena campaña que hiciste, te felicito, todos amamos este gran país, ta, ta, ta. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es el paso administrativo que suelta el dinero y que abre oficialmente un proceso de transición y la parte en que de esta campaña deliberada de legitimizar al gobierno de Biden y las elecciones, eso digamos, es lo más dañino a largo plazo. Claro, porque va a ser una base una vez que él deje la Casa Blanca quejándose, no siendo un mal perdedor, va a dejar a su base con esa sensación, ¿no? Que le robaron la elección. O sea, totalmente. Él se va, ¿no? Pero el trumpismo queda, ¿no? Y queda además una Corte Suprema muy conservadora. Bueno, sí. O sea, ¿qué más quieren? Se robaron 2 curules en la Corte Suprema. O sea, literal. O sea, Merrick Garland tardaron casi un año, aguantaron hasta las elecciones para no llenar el asiento de Scalia y luego lo pasaron.
cuando entró Trump. Luego hubo una renuncia y Trump lo llenó. Ese sí tiene todo el derecho de hacerlo como presidente. Y luego esto de Ruth Bader Ginsburg ahorita, el mes pasado, que lo hicieron express antes, a 10 días de las elecciones, que sí fue una cachetada en la cara, una movida muy cínica. Pero bueno, no espero menos que ellos. Es inevitable el paralelo con el gobierno de PPK, que Keiko Fujimori nunca hizo el oficial el proceso del CONCIT, que tampoco aquí es importante en términos, digamos, administrativos, ¿no? Pero simbólicamente ella y sus seguidores dijeron de que que nunca perdieron las elecciones, y al tener ella una mayoría en el Congreso, hizo todo aliada con Alan García para desestabilizar el gobierno y sacarlo eventualmente, ¿no? Y digamos, entonces lo que a ustedes les puede esperar es una situación muy, digamos, de pronóstico reservado, con un trumpismo que todavía sigue vivo, como dice Josefina. ¿Tú crees que hay algún paralelo que se pueda hacer en ese lado? Sí, y te digo que cuando yo me decía, como a mí mismo, decía, ay, cuánto extraño al Perú, no era eso a lo que me refería, ¿no? Me refería a mi familia, a la comida, a los amigos, a ciertos lugares en Lima, pero no era un congreso cínico lleno de corruptos, no era un sistema político disfuncional, no era este nivel de payasada, de cinismo, ¿no? Esos, sí, sin duda hay paralelos. Y, y Trump es muy latinoamericano, ¿no? Es un caudillo, es el macho, tiene mucho digamos, de nuestro folclore en su personalidad, a pesar de que odia a los latinos. Si le cambias el nombre, le pones un bigote, encaja perfectamente en nuestra América Latina y sale de nuestra historia fácilmente. Sí, o sea, el caso peruano obviamente tiene sus matices, ¿no? Y se me ha hecho, y confieso, se me ha hecho muy difícil seguir a ambas tragedias de cerca, ¿no? Sobre todo este año donde además de caos político ha habido este caos sanitario, esta crisis de la pandemia, ¿no? Donde particularmente acá en Nueva York pegó durísimo en marzo y abril, y ahora la llamada segunda ola está pegando aún más, no tanto en Nueva York aún, pero en el resto del país sí. Entonces, como muchos, yo creo que uno ya no sabe de qué preocuparse, ¿no? Bueno, si la política de la pandemia, la economía o... Sales a marchar y sabes que también hay un riesgo, ¿no? Pero claro, sales a marchar. Sí, y sabes que aquí, bueno, tuvimos en Estados Unidos marchas de Black Lives Matter muy importantes durante el verano, y tuvimos contraprotestas, o sea, protestas en contra de las medidas sanitarias de confinamiento en varios estados. Sí. O sea, han sido meses bastante movidos. Lo que hubo hace ya el sábado después de las elecciones fue algo muy lindo y muy espontáneo. Cuando CNN y la AP anunciaron que había ganado Biden. Y fue algo que digamos, pocos momentos en este año han sentido así. Y como todo lo que he mencionado que vino después, digamos, del mal perdedor de Trump, le ha quitado un poco el gusto a ese día. Pero tengo que decir que fue algo muy lindo estar acá en la ciudad. Salí a caminar, inmediatamente anunciaron, Carolina y yo, les dijimos a los niños, no, vamos downtown, vamos a celebrar. Entonces, primero tenía que sacar la perrita y la saqué a la esquina, y mis vecinos estaban literalmente como llorando con cacerolas,
la gente saliendo a la calle, la gente saludándose a la distancia como, ¿qué? Había un tipo que se había trepado al techo de la entrada del edificio y estaba ahí con un tambor, se escuchaba gritos y claxos retumbando por todo el barrio. Luego bajamos a downtown y era algo muy efusivo, muy espontáneo, muy lindo, de la gente celebrando que había este rechazo, ¿no? Y no puedo dejar de pensar, y quiero guardar las distancias, ¿no? Entre lo que fue el señor que voy a mencionar ahorita y lo que es Trump, ¿no? Pero para un reportaje que hice para Ambulante, estuve en París y hablé con una chilena exiliada que me contó de que por casualidad ella estuvo en Santiago de visita años después, años del exilio, cuando murió Pinochet. Esta es una señora que le habían quitado su país, su patria, su familia, que había perdido familiares en campos de tortura, desaparecidos. Y escuchó la noticia que murió Pinochet y se fue a la Plaza Italia directamente, inmediatamente, y pensó que iban a ver 4 gatos ahí y se encontró con cientos y miles de personas, ¿no? Entonces, y la alegría y el desahogarse, todos los gritos que se había reprimido, que se había abordado por tantos años, fue una experiencia que ella me contó con lágrimas en los ojos. Y repito, guardando distancias, ¿no? O sea, Trump y Pinochet no son lo mismo, aunque tampoco son totalmente diferentes. Eh, eh, Creo que hubo algo de eso. Hablé con mucha gente que me contó que lloró, que sintió mucha emoción, el sentir que bueno, todo este tiempo, todos estos años no he estado loco, ¿no? O sea que sí hubo un rechazo grande eh, de alguien que yo sentí que merecía eso y más, ¿no? Ahora, ¿dirías que sigue siendo un país dividido, partido entre republicanos y entre trampistas y demócratas? Sí, claro. O sea, si Biden ganó 70 y no sé cuál es la cifra final, ¿no? Pero 76 millones de votos y Trump 70, entonces es un montón de gente, ¿no? No. Y yo creo que el debate eterno en un país dividido es ¿qué haces? O tratas de que tu gente salga más o tratas de convencer a los de ese lado Sí. de cambiar de lado. Entonces, entre la opción más radical o la opción moderada que quiere irse hacia el centro. Y yo creo que ese es el debate que tiene el Partido Demócrata ahorita. Conociendo a Biden, y a pesar de toda la tontería y los mensajes de WhatsApp que se comparten, o sea, el hombre no es Che Guevara escondido, o sea, lo tildan de castrochavista y cualquiera que sigue la política americana sabe que eso es la cosa más ridícula que se puede decir. O sea, el tipo es centro, centro, centro. O sea, es un tipo, o sea, como se dice en Estados Unidos, middle of the road no puede ser. Pero, entonces, conociéndolo a él, esa va a ser su estrategia, de ir por el centro, tratar, ¿no? Obama también lo intentó, ¿no? No. Y no le fue muy bien, ¿no? En lo personal, o sea, yo siento que yo en lo personal siempre he sido mucho más de izquierda que el centro del país, o sea, que la mayoría del país. Pero siendo una democracia, yo entiendo que lo que yo pienso no va a ser lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor uno da argumentos para jalar algunas cosas hacia su lado en el beneficio del país, pero yo asumo que yo no puedo imponer mis ideas en nadie, tampoco quisiera hacerlo, ¿no? ¿Y crees que ahí algo le pudo haber perjudicado al perder algunos votos Biden con esa campaña de defund the police, de quitarle fondos a la policía a cambio de otro tipo de conductas? Bueno, él nunca fue partidario de defund the police. O sea, No, no. él al contrario, fue súper claro que él no Pero es. digamos, el hecho que hubiera esa bandera en otros sectores, ¿crees que pudo haberlo Eh, afectado? yo creo que vamos a tener que mirar los números muy bien, pero yo creo, por lo que yo he leído,
bueno, primero que el rechazo a Trump fue contundente. O sea, que incluso gente que votó por candidatos republicanos en otros, para otras posiciones, votó en contra de Trump. Entonces, hubo algo que se llama el split ticket, ¿no? Yeah. Que es como que voto demócrata para presidente, pero republicano para senador o representante. Entonces, el split ticket para mí representa que a mucha gente simplemente Trump le cae mal, están agotados de este güey y ya no quieren más. Pero no necesariamente que aceptan las ideas de Black Lives Matter o Defund the Police o Climate Change o cualquiera de las políticas que son más tradicionalmente demócratas. Como que, bueno, Biden es un tipo, y creo que esto fue parte de la estrategia de los demócratas también, o sea, elegimos un candidato que tiene una carrera tan larga en la política que mucha gente lo conoce, y si lo tratan de tildar de castrochavista, Sí. claro, hay mucha gente que simplemente no lo va a creer porque es como que Biden es el man que conocía desde los años 80, ¿no? O sea, entonces eso no va a funcionar. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que creo que tenemos que analizar es cuántos votos perdió el Partido Demócrata por Defund the Police, pero cuántos votos ganaron por Defund the Police. O sea, por el movimiento Black Lives Matter después de la matanza de George Floyd durante el verano. Ha habido estudios que eso aumentó bastante, incrementó la participación afroamericana de votantes en estados claves, por ejemplo, Georgia, ¿no? Entonces, tú dices, claro, y allí está esta dualidad de o vamos al centro o vamos digamos, a los principios, valores, digamos, de la izquierda. Entonces, yo no creo que está muy claro. Si pierdes unos votos entre gente que se asusta con esa frase y ganas otros votos por gente que siente la legitimidad de esa petición en su corazón, ¿no? Entonces, ese es el juego de la política, ¿no? Claro, un poco guardando todas las distancias, porque acá, a raíz de la muerte de los chicos, bueno, que los mataron en la marcha, hay todo un debate sobre el papel de la policía, ¿no? Si son demasiado duros con la policía, si ahora ya no se reconoce lo que hicieron en su debido momento, que si se les aplaudió durante la pandemia, ahora se les quiere culpar de estos asesinatos. Es también un debate aquí, ¿no? Quizás para, digamos, de los que están interesados en que no se procese a los culpables también, ¿no? Un poco hay eso. Sí, o sea, yo lo veo, o sea, la policía acá en Estados Unidos y la policía en general en muchos países tienen un trabajo muy complicado, están muy mal entrenados, tienen, no tienen muy buen liderazgo. En Estados Unidos les piden que hagan cosas que no deben hacer, como intervenir en situaciones de crisis de salud mental, ¿no? Porque ha habido cortes en otros lados, entonces va un policía y ve a alguien teniendo un episodio psiquiátrico con un martillo y no saben qué hacer, entonces hay esta frase en inglés, if you have a hammer, everything looks like a nail, ¿no? O sea, si tienes un martillo, todo te parece un clavo, entonces si tienes un arma, pues todo te parece que lo solucionas con eso, entonces así hacen los policías. Pero aquí, sin duda alguna, hay una comunidad a la que le pegan más, a la que la matan más, Sí. que terminan más en la cárcel por los mismos crímenes, que tienen condenas más largas, y esa es la comunidad afroamericana. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Y yo creo que el movimiento Black Lives Matter viene de un hastío, o sea, la gente está cansada de siempre escuchar la misma historia, y podríamos llenar la hora y pico que tienen de programa nombrando casos desde que yo tengo uso razón, de jóvenes, de adultos, de gente que no hacía nada, gente común y corriente que iba a su trabajo y que por el simple hecho de ser negros terminaron muertos en manos de la policía en Estados Unidos. Y eso siempre ha sido así y tiene que parar. La ultraderecha, digamos, que es la que está, digamos, más cercana al trumpismo, es una mezcla entre noticias falsas, medios que las mueven y redes sociales, ¿no?
En Perú, en la última crisis, hemos visto que digamos, ellos llegaron también al poder, digamos, por la puerta falsa y los policías no hicieron los asesinatos, lo hicieron los manifestantes. Claro. Ahorita acusan a las dos víctimas de ser más o menos criminales. Pablo Escobar. Entonces, digamos, cuán importante es desde el periodismo seguir informando en ese ecosistema, ¿no? Porque estamos en un ecosistema en el cual como que la ultraderecha en general ha encontrado la llave para poder auparse al poder y seguir, ¿no? Porque Trump los ha empoderado, Bolsonaro es otro caso, y acá en Perú es como una mezcla, ¿no? Ha sido más rápido y mucho más instantánea la llegada al poder y las marchas lo sacaron, pero eso no creo que deje que los detenga, ¿no? ¿Cómo crees, cómo ves ahora el periodismo, y tú que estás en tantas plataformas informando, ¿no? ¿Cómo crees que se puede, con hechos, tratar de evitar que sigamos en manos de información tan falsa y que empodere a los actores políticos a seguir en esa rueda? Pau, yo creo que, bueno, tú sabes en carne propia cómo es eso. O sea, y uno siempre piensa que uno puede, me imagino que tú sientes esto y hablaremos esta semana un poco más, pero que tú pensarías como, oye, si la gente me conociera, nunca les pasaría por la cabeza creer algo tan absurdo sobre mí. Pero la realidad del asunto es que tú no puedes ir casa por casa a explicar a cada persona que pasa un meme falso o un troleo absurdo o una calumnia sin fundamento sobre ti. Tú no puedes ir casa por casa a tocar a la persona, mire, soy Pau Gas, esto es falso, mira, te explico, ta. O sea, es imposible. Lo que tenemos lo que tenemos que hacer es fortalecer los medios serios y seguir siendo transparentes sobre cómo hacemos nuestro periodismo, yo creo. Pero aceptar que esto es una batalla larga, ¿no? O sea, y la verdad yo creo que es una batalla existencial para la democracia. Yo creo que en una democracia normal, funcional, hay desacuerdos entre diferentes partidos políticos sobre temas de cómo manejar la economía, cómo manejar el Estado de Derecho, quizás cómo manejar la política extranjera, las relaciones internacionales, o sea, el medio ambiente, qué sé yo. Esos son los desacuerdos que puede haber y uno discute, bueno, esto sí, esto no, y uno negocia y lo que sale es imperfecto. Y como mencioné antes, gente como yo nunca va a estar del todo satisfecho, pero bueno, esa sí es la democracia. Pero si uno está viviendo en mundos paralelos donde no podemos ni siquiera estar de acuerdo que si está lloviendo o no, entonces ahí sí estamos jodidos. Acaba de entrar en Georgia, en el estado de Georgia, que es un estado que todos hemos estado siguiendo con mucha atención, una mujer que es partidaria de esta teoría de la conspiración QAnon. Y esto es súper peligroso. Es una teoría tan absurda y tan ridícula que no voy a pretender resumirla en el tiempo que nos falta. Pero es una tontería, o sea, pero tiene millones de seguidores y esta mujer va a ser, o sea, el 20 de enero va a ser parte del nuevo Congreso. Es sumamente peligroso esto para la democracia si tenemos a gente que no solo que no cree en la realidad, sino que cree en otra realidad, manejando el gobierno. O sea, entonces perdón, solo para terminar, sí, es una batalla existencial. Y en esa otra realidad las vacunas no deben poner, digamos, en esa otra realidad están en contra de las vacunas, lo que hace peligrosísimo todavía más esa forma de estar en política. Bueno, pero Josefina, o sea, estamos ya en 12 millones de casos de COVID en Estados Unidos, ¿no? 200
50.000 muertos, creo que ya no chequeé hoy, ¿no? Pero están muriendo 2.000 personas al día y estamos en vísperas de Thanksgiving, que es como el día en que más gente viaja y más familias se reúnen y va a ser sin duda el inicio de un invierno largo y triste en Estados Unidos porque van a morir miles y miles de personas más. Y sin embargo tenemos líderes políticos que se jactan de que no usan mascarilla y de que creen que esto es un engaño. Y mientras tanto, los hospitales en estados rojos, estados muy republicanos, están a punto de colapsar. Entonces, no, uno piensa que en algún momento la realidad les va a pegar una cachetada, van a recapacitar y decir no, pero no ha sido así. Y solo puedo decir que me entristece profundamente, porque este es un país, o sea, yo soy peruano y soy americano, estadounidense, y yo amo a ambos países. Y ambos países me han partido el corazón. Pero para cerrar con algo bonito, quisiéramos felicitarte por las 25 millones de descargas que han hecho con Radio Ambulante. Gracias. Está creciendo cada día, tienen al hilo, digamos, estás combatiendo, digamos, la desinformación con cosas concretas, ¿no? ¿Qué planes tienes con Radio Ambulante en estos meses, en lo que viene, ¿no? ¿Qué papel? El hilo es el hijito, ¿no? Pero es como que Sí. es como otra gente a seguir, ¿no? Bueno, en ese sentido, en medio de la pandemia, el hilo ha sido una gran alegría para Ambulante Estudios porque hemos lanzado un nuevo programa, tenemos un equipo trabajando súper bien, a toda marcha, y creo que sí, combatiendo desinformación, cubriendo la crisis sanitaria en América Latina cada semana, las crisis políticas que surgen, y me mantiene muy conectado y aprendiendo mucho, ¿no? Sobre todo aprendiendo mucho. Es un programa que yo no conduzco, sino que edito, y Silvia Viñas y Eliezer Budasov son extraordinarios presentadores y periodistas, y han hecho un trabajo excepcional, y bueno, con todo el resto del equipo también. Para Raambulante, bueno, quiero decir que el martes sale una historia extraordinaria de nuestra productora Lizeth Arevalo, que siempre es difícil elegir entre mis historias favoritas de la temporada, pero creo que esta es por ahí, va a ser una de las mejores de la temporada. Es realmente una historia muy conmovedora, muy sorprendente, y en términos narrativos muy audaz también. Entonces quiero que todos escuchen eso el martes. Y nosotros seguimos, tenemos la mitad de la temporada todavía por sacar. Ya estamos pensando en la próxima temporada, acabamos de cerrar una contratación nueva para el equipo de Raambulante. Tenemos proyectos audiovisuales que queremos hacer. Entonces, sí, seguimos creciendo y tratando siempre de mejorar la calidad de las historias y la oferta al oyente. Quiero mencionar una cosa más antes de cerrar, que estamos haciendo un festival que anunciamos anoche en la fiesta Raambulante, Raambulante Fest, donde va a haber una serie de talleres sobre producción de audio y periodismo, y una serie de charlas con gente como Jad Abumrad, el fundador y presentador de Radiolab, con Sarah Koenig, que es la creadora de Serial, y Nadia Raymond, que es la productora de This American Life, que ganó el primer Pulitzer en audio. Entonces yo voy a estar charlando con estos tres productores de radio con traducción simultánea, para que públicos latinoamericanos puedan un poco tener acceso a esta gente que quizás en otro contexto no tendría. Entonces es un gran favor que nos han hecho Jad, Sarah y Nadia, y creo que es una súper oportunidad para gente que está interesada en conocer más de este mundo, pueda escuchar de estos genios sin filtro y de manera con un precio muy, muy básico, $20, de cada uno de estos talleres. Además, talleres con gente del equipo, incluyendo Silvia y Eliezer, van a hacer un taller de producción para el hilo.
Camila Segura, la directora editorial de Radioambulante, y yo vamos a dictar un taller sobre producción de Radioambulante. Entonces, va a estar súper cool. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. ¿Y se viene una historia sobre Perú en New Yorker o no? Vamos a ver. No sé. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotras. De verdad Claro. que ha sido Muchas gracias. lo máximo, de verdad. Y Claro. bueno, para allá, saludos a Carolina y a todos. Claro que sí, ok. Hasta luego, Pau. Chao, Josefina. Gracias. Chao, chao, mil gracias. Chao, chao. Chao.